Yo algo que estoy en contra. Esto del liderazgo y los negocios no es somos una gran familia. Olvidemos, esto es una transacción. Tú cuando estás logrando algo tienes un equipo que vino a dar cada quien su parte, a recibir algo a cambio por un objetivo tal cual. Yo soy líder. Tengo que tener un equipo. No tienes que tener un equipo. Tú tienes que generar impacto en cualquier trinchera en la que estés. Punto número 1. Punto número 2. Tengo que ser buena gente. ¿Quién dice? Yo fumaba 2 cajetillas al día. Dormía 3 horas. Viajaba 3 semanas de 4. No veía a mis hijos. Porque estaba yo construyendo mi éxito. ¿Para qué quiero ser eso? Claro. Y así es el éxito. Hola, ¿cómo están? Yo soy Iván Cervera López. Bienvenidas y bienvenidos a Un Café con Mayaquín. Una plática inmobiliaria acompañada de un café. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Mario Elsner. Mario es una de esas personas que ha sabido triunfar en la vida y lo ha hecho a su manera, incomodando pero impactando positivamente. Con Mario platicamos sobre sus múltiples experiencias liderando a una transnacional, tanto en México como en Brasil. Buscamos definir lo que es el liderazgo y sus múltiples complejidades y platicamos de lo relevante que es hoy ser un líder de impacto. Incluso platicamos de su libro que está en venta en Amazon. El nombre es De jefe a líder impactante. Se los recomiendo muchísimo ya que es una herramienta que nos puede servir a reducir esta curva de aprendizaje en nuestro proceso para ser líderes que impacten positivamente en nuestras organizaciones. Disfruté mucho de la plática con Mario y espero que tú también la disfrutes y te lleves algo interesante. No te olvides de compartir y darle like a nuestro canal de YouTube y de Spotify, que con esto nos ayudas a llegar a más personas y te lo vamos a agradecer creando más contenido de valor para que sigas conociendo y entendiendo más del sector inmobiliario de Yucatán. Además, te invitamos a seguirnos en TikTok y en Instagram como Un Café con Mayaquín. Esto te va a permitir estar siempre enterado de los próximos episodios y tener a la mano los mejores momentos de cada uno de ellos. Y aprovecho el comercial también para recomendarles mi libro, El ABC Inmobiliario, lo que no puedes no saber, que también está de venta en Amazon y que es una gran herramienta, súper útil, súper práctica para que ustedes puedan brindar un servicio de intermediación inmobiliaria profesional, desde el momento de la captación de la propiedad con un contrato exclusivo hasta el momento en el que se concluye la compraventa y le entregamos la propiedad al futuro propietario. Ahora sí, les dejo con el episodio. Mario, muy bienvenido a Un Café con Mayaquín. Amigo, es un verdadero gusto, de verdad, tenerte por fin, después de un par de intentos. Te agradezco tu tiempo. Sé que eres una persona hoy nuevamente muy ocupada, que tienes varias cosas en la mesa, que espero que podamos ir platicando. Ahí tenemos tu libro ya, que tengo mucha curiosidad por que me cuentes. Y pues, entrar directo y a la yugular. Amigo, ¿qué piensas hoy del liderazgo? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. La verdad, para mí es un gusto estar acá, estar en esta oportunidad de estar contigo, con tu audiencia. La verdad, que estar en Mérida y poder grabar son de esos privilegios que extrañaba hace tiempo, ¿no? Entonces, antes de entrar al tema medular y hablar de pues el tema del liderazgo que hoy en día creo que es una de las habilidades más necesarias, ¿no? Y como todo, yo creo que hay una descripción muy ambigua. Y si le preguntas, va a tener su versión de liderazgo. Para mí hoy lo trato de resumir en esta visión, porque es como que la visión que comparto. Es generar mucho impacto en donde estés, pero con el menor desgaste. Y esto no implica no hacer, implica encontrar siempre las formas de multiplicar lo que hagas, porque haces la diferencia. Y para mí esa sería como que mi versión, ya sabes. Hay mucha gente que te va a decir transformar personas y etcétera, pero creo que esta frase engloba todo. Mayor impacto, menor desgaste. Porque incluso hoy ya vemos muchos líderes reventados allá afuera. Muchos. Y no sé si yo estoy en esa lista o ahí como que aspirando a entrar, como muchos más. No lo digo como víctima, sino como esta conciencia de aprendizaje que creo que he compartido además contigo en otras conversaciones, amigo, de lo complejo que es, ¿no? Hoy dirigir, liderar en el rol que sea, porque el liderazgo para mí puede ser un liderazgo incluso como horizontal, digamos, sin que necesariamente haya una jerarquía, ¿no? Y como dices, es lograr tener un impacto en otras personas, pienso, y en los resultados, ¿no? Pero sí creo que es de las cosas menos entendidas hoy. Por ahí me topé un artículo, te lo voy a mandar, una publicación de un periódico, creo que local, de muchos, muchos años, que hablaba como de lo complejo que es ser empresario, ¿no? Usaban el término de empresario y todos estos
dichos que hay de lo incomprendido que es un empresario, ¿no? De lo solitario que es ser un empresario y todos los retos que hay. Y creo que uno de estos retos es justo el liderazgo, ¿no? El poder desempeñar todas las responsabilidades que tienes y además hacerlo de una manera eficiente para generar impacto, de una manera, yo le llamo humana, para no generar desgastes, ¿no? Innecesarios. Y además, eh, de tal forma que contagies, ¿no? No sé si compartas esto y coincidas, creo que también es algo ya muy dicho, para mí tiene algo que ver como, como este buen ejemplo dentro del liderazgo, como esta manera de, ¿no? Como que el ejemplo arrastra, no sé qué piensas de eso. No, creo que hoy liderazgo de todos los temas que hay en la mesa quizás es el que más información existe, Correcto. es la que peor información existe, ¿no? Hay muchas malas, mucha teoría, por llamarlo de alguna manera, que no funciona. Correcto. Hay otro tema que nadie nos enseña, entonces uno va aprendiendo, creemos que nacen unos y otros creen que se van haciendo, o sea que es un tutti frutti. Sí, Cada quien entiende lo que quiere y al final vamos aplicando, vamos pensando que tenemos que ser de una forma y después ahí si actuamos de otra forma en contra de los valores, o sea, es un choque hoy para todas las personas, pero estamos sumamente confundidos. Yo creo que el liderazgo, ese es el gran problema que existe, que es lo que tú dices, ok, a ver, yo soy líder, ajá, tengo que tener un equipo. No, no tienes que tener un equipo. Tú tienes que generar impacto en cualquier trinchera en la que estés. Punto número 1. Punto número 2, tengo que ser buena gente, ¿quién dice? O sea, no tienes que ser popular. Puedes ser un líder que cambie, que transforme, pero puedes ser introvertido. Y entonces hay muchas etiquetas, mucha información que yo llamo de teoría, sí. basura, que incluso hay información no aplicable, porque mucho tiempo, yo tengo 50 y tantos años, mucho tiempo creía que el liderazgo era el que venía enseñado en los libros, ¿no? Y muchos vienen con tendencias de información americana Correcto. que de repente dices, ok, está bueno, en Estados Unidos aplica, pero acá no en Latinoamérica. No. Entonces, no hay una solución perfecta. Yo creo que es un actuar correcto. Entonces, vivimos en esta exceso de información en un universo que tenemos que salir adelante como empresarios, como ejecutivos, como padres, como lo que sea, y vivimos confundidos. Entonces no hay una sola receta, como dicen los americanos, one size fits all, no existe. Y me parece que dentro de este reto, ¿no? Porque creo que en algunas ocasiones no tener claridad de algo, pero estar aplicando, digamos que teorías o cosas, como que te va acercando a el objetivo deseado, ¿no? Vas más lento de repente, ¿no? Puede ser más eficiente o menos eficiente, pero vas avanzando. Creo que con el liderazgo puede ser un tema que no, no solo lo haga ineficiente, sino como que te haga retroceder, ¿no? Como que te, te aleje del objetivo de alguna manera. Voy a tratar de materializar esto que te estoy compartiendo. Por un lado, me imagino, digamos que este líder que tiene el objetivo de vender más. Tú sabes que nuestro negocio inmobiliario, pues hoy y siempre dependerá de las ventas. Entonces, tengo que vender más, pero quiero ser un líder humano, quiero ser un líder empático y eso me hace no apretar cuando tengo que apretar y eso me hace ser demasiado suave para algunas cosas. Me estoy proyectando completamente. Totalmente. Pero digamos que eso... consulta psicológica. Claro, claro, ahí luego, ahí luego pues hacemos cuentas. Pero luego, para mí esto me aleja de mi objetivo, ¿no? O sea, me va a dar un aprendizaje probablemente y si tengo la capacidad de materializarlo, pero me va a terminar alejando. ¿Por qué? Porque en algún lugar vi que así pudiera ser, porque en algún lugar leí que así debería ser, porque vi a Tony Robbins y me tomé el Kool-Aid y dije, va, por lo que fuera, ¿no? Creo que son esas cosas donde si no estamos muy atentos a qué tomo, cómo lo aplico y qué resultado me está dando a corto plazo, puede ser algo que sí te desvíe de este objetivo, ¿no? Que ahí está el choque entre la teoría y la La práctica. Fíjate que acabas de decir el dolor que sufrimos todos. Todos, porque, a ver, liderazgo es una habilidad, no una meta, ¿no? Entonces, al final tú tienes que lograr cosas. Están los resultados y todos estamos por los resultados. Hagas lo que hagas. Correcto. ¿Ok?
hasta para bajar de peso vas por el resultado. Y no siempre lo entiende la gente, ¿no? Y que hoy pareciera Todo el que... mundo tiene metas y todo el mundo tiene objetivos y todo el mundo, o sea, todo el mundo quiere lograr algo o transformar algo o conseguir algo. Eso es un hecho, claro. Y nos han educado desde sacarnos calificaciones o cualquiera de estas situaciones a obtener. Correcto. Porque para eso estamos. Hasta las que no tienen fin de lucro también tienen objetivos. Correcto. Entonces, ahora, dices, ok, ahora yo necesito liderazgo para lograr esto, que ahí es donde entra el juego. Pero viene toda esta narrativa que nos han hecho creer o que nosotros transformamos a nuestra manera, con nuestro filtro, y decimos, es que yo quiero un liderazgo humano, ¿ok? ¿Qué significa humano? O sea, si tú lo ves fríamente es, oye, los maltrato. No. No. Pero es que les tengo que poner tele para que sea esparcimiento. ¿Quién dice? O sea, Claro. no hay... Y allá es donde empieza a ver, no, ya esa es una mala idea, ¿no? O sea, ya empieza a alejarte de tu objetivo. Pero sí, justo. ¿Por qué? Porque tú tienes un filtro que dices, y yo quiero que sea esto Disneylandia. ¿Es eso o estás en un mundo productivo? Yo algo que estoy en contra. Esto del liderazgo y los negocios no es somos una gran familia. Claro. Olvidemos. Esto es una transacción. Tú, cuando están logrando algo, tienes un equipo de cualquier deporte. No te voy a decir que alto rendimiento porque yo no creo eso, pero creo en un equipo de leyenda. Un equipo que vino a dar cada quien su parte, a recibir algo a cambio por un objetivo tal cual. Eso no significa que todos vamos a hacer Kumbalaya, ¿no? Y que vamos a Hakuna Matata y qué lindos somos. Que me No, invitas a cenar a mi casa y estamos aquí cumpleaños, claro. para lograr esto. Sí. Si las personas en tu equipo entienden eso, ya estamos del otro lado, primer punto. Dos, tenemos que estar alineados en valores, Iván, que eso es algo que se nos olvida. O sea, si tú tienes un equipo, son personas con las que vas a convivir para lograr algo, tienes que estar alineado en lo que crees. Y eso es importante. Ahora, todas las tonalidades, estilos, para mí es distorsionan, es ruido. Yo soy de las personas que creo, o te enfocas en los resultados o te enfocas en las personas. Para mí así de simple es el liderazgo. ¿Pero qué significa enfocarse en las personas? Significa hacer lo correcto. Pero esto no significa que tienes que ponerles algodones a todo el mundo, ser complaciente, etc. Eso ya son tonalidades de... Y ahí es donde nos distorsionamos y nos confundimos. ¿Por qué? Porque un negocio es conseguir objetivos. Un equipo es conseguir objetivos. Y hay que hacer ciertas cosas. Uno no es motivador de todo el tiempo. Uno no es psicólogo. Claro, hay una colaboración. Pero ahí también implican muchos compromisos de ambos lados. Y cada quien, cuando hay un mal liderazgo o una mala compañía, es que cada quien finge que hace su parte. El empresario finge que paga y el otro finge que trabaja. Y ahí entonces no tienes un equipo y no vas a conseguir grandes resultados. Creo que mientras más transparente y más neta y más real existe el liderazgo, mejor es. Mientras más liderazgo ideal quieras tener, menos es. Entonces, hay que empezar a hablar las netas en el liderazgo, no lo que te dice el papelito. Hay que ser empático. ¿Qué significa ser empático? ¿Suave? Correcto. Y es donde todo el mundo distorsionamos nuestra verdad de liderazgo. Y empiezan las ideas de vamos a poner una tele, ¿no? O el síndrome de Google, ¿no? De todos querer ser este great place to work, que para mí sí es algo que las empresas deberíamos de buscar, pero no implica tener tele, dulces para comer o una cabina para echarte una siesta cuando quieras, ¿no? O por el otro lado, tenerlos sentados toda la mañana y viendo que trabaje. Correcto. Correcto. O sea, te digo que son las dos versiones. Esto es como todo. Sin duda, sin duda. Yo creo que un poco sí uso yo el término de humanismo porque para mí es justo eso, ¿no? Entender que las mismas dificultades, retos, problemas que puedo yo tener, los puedes tener tú. Totalmente. Seas el colaborador en el rango, en el contexto en el que sea. Y si yo entiendo que eso puede ser, me permite entenderte, me permite ser empático, no apapacharte, no consentirte de más o no exigirte de más cuando no es un buen momento, ¿no? Pero ese humanismo, Mario, no existe si no existe la productividad, que es el por qué estamos acá, ¿no? Y hoy digo mucho esto, ¿no? De Mayaquín, hoy sí México tiene esta premisa de máxima productividad y máximo humanismo, ¿no? En la máxima productividad, todos buscamos ser nuestra mejor versión, todos buscamos entregar resultados, todos buscamos responsabilizarnos y mover la aguja en lo que me toque mover la aguja. Y desde el máximo humanismo es entender que shit happens every fucking day y cuando shit happens para ti, lo voy a entender.
Y si cumpliste, hiciste lo que tenías que hacer los otros 29 días del mes, un día, 2 días malos, que quieres quedarte en tu casa, que para mí, date, ¿no? Pero esto lo tengo claro tarde, porque llevo 15 años queriendo construir estos equipos y quizá me di cuenta de esto hace 3, 4 años, ¿no? Pero desde que me di cuenta, aplicarlo, man, es un reto gigantesco. Por eso tus decisiones tienen que ser simples. Claro. Fíjate que acabas de decir algo. Hay una gran confusión entre ser buena gente y ser buena persona. Yo siempre lo he dicho. Correcto. No, una cosa es ser, como dice, oye, no le puedo caer bien a todo el mundo. Nadie le cae bien a Nadie, claro. entrada, ¿no? Y el que más lo intenta, peor cae, ¿no? Y si tratas de hacerlo y con todo el mundo quieres quedar bien, oye, los buenos elementos después se molestan, dicen, ¿por qué? Correcto. O sea, si estás haciendo un equipo, tienes que pensar en las personas y ser una buena persona. Y ser buena persona es trátalos bien, escúchalos cuando sea necesario, pero eso no significa que sea una fiesta, ¿no? Y hay la línea muy delgada, Sin duda. que ahí, por eso la teoría te dice, no, es que hay que sí, pero en la práctica tú sabes que hay broncas, hay dramas, hay situaciones que se dan, hay chismes, pero, por ejemplo, ahí viene algo, o sea, chismes. Viven sucediendo los chismes. Sin duda. ¿Ok? Pero lo que tenemos que entender acá son dos cosas. Uno, ¿qué tanto lo vas a tolerar? Porque entonces el liderazgo hace, o sea, acá falla el liderazgo. Si tú permites el chisme, tienes dos problemas. Uno, que no sabes la causa, que la cual tienes que atacar, porque si no atacas la causa, el chisme se propaga, es el síntoma. Y el otro es, permites que el chisme avance, pudres lo más importante que el líder tiene que cuidar, que es el ecosistema y el entorno. Y entonces te dejas de preocupar por la operación, entonces se te vuelve un problema de chisme. Drama. Ok, eso existe. ¿Cuál es la solución? Hay que entender qué es lo que estamos haciendo mal, porque si hay un chisme es porque la gente no se está sabiendo comunicar. Correcto. Y entonces busca por dónde. Pero entonces es un problema de mi liderazgo y esas son las cosas que no nos gustan voltear a ver. Correcto. Y lo otro es, tengo que cuidar el ecosistema, porque cuando el chisme permea, hay problemas o gente que no comparte valores, y hay unos que están trabajando más, unos que no. Hay algo que no está funcionando y pudre las manzanas. Y también me parece, hablando particularmente de esto, que es uno de los males, digamos, ¿no? Pero además me parece que sí vale la pena puntualizarlo porque creo que es algo hipercomún, ¿no? El chisme. Me parece que además tiene la delicadeza de romper esta línea de hacerlo personal, ¿no? Típicamente ya un chisme implica un juicio de valor sobre alguien, que eso es inevitablemente personal, ¿no? Y aunque digamos, venimos a chambear, ¿verdad? Ya se cruzó esa línea. ¿Cómo como líder manejas la situación para que no escale en una línea personal y para que regrese a un ámbito, digamos, laboral, profesional, de negocios, como debería de ser? Y dejes a todos tranquilos, ¿no? Y estás de acuerdo que eso evita que lleguemos a los resultados. Por supuesto. Entonces es un problema. La cantidad de drama, Mario, la cantidad de drama, más bien, la cantidad de horas que le dedicas a resolver drama. Claro. Por lo menos en mi historia ha sido increíble la cantidad de horas que he terminado invirtiendo. Y que, de nuevo, ¿no? El aprendizaje, esto que nadie te enseña, eso que no viene en ningún libro, esto que, aunque estudies, no sé, administración de empresas, tal vez, Sí. en lo absoluto te enseñan a dirigir realmente, ¿no? Creo que tienes que tomar algún programa Pero o ahí algo. te va, por ejemplo, yo soy cero tolerancia al chisme. Claro. Con muchas consecuencias contra el Claro. chisme me doy. Y entonces vas a decir, oye Mario, pero eres antihumanista. No. No. O sea, no tiene nada que ver. Es Correcto. simplemente las personas que promuevan el chisme no están compartiendo los valores de esta organización porque es algo que perjudica. Entonces es donde viene el choque. Mario, pero el líder perfecto habla. Sí, sí. Llega un momento que lo hablas, lo tratas de arreglar, pero llega un momento Y en que, como yo siempre decía al equipo, todos estamos echándole agüita, remando, echándole ganas. No se vale meter agua, ¿no? claro, es boicotear. Y eso es boicotear, es afectar. Y entonces no tienes un equipo. Y ese es el problema. Por eso el liderazgo, todo el mundo lo quiere ver desde lo romántico. Yo les digo, no lo vean desde lo romántico, vean desde lo práctico. Yo tengo 20,000 años manejando equipos, gente, personalidades, desde líder estudiantil hasta corporativos. He aprendido que hay cosas de valores, hay cosas de buenas personas que son lineamientos y reglas no escritas, ¿no? Por ejemplo, cero tolerancia al chisme. Correcto. Y entonces
Pero Muy bueno, eres sí. ser humanista, ¿no? Es que las personas que sean chismosas, con todo mi respeto, no son parte de los valores de esta organización y evitan que logremos los objetivos. Y, y, y un poco, para mí, tiene un toque humanista. Del humanismo, para mí, Estoy cuidando al equipo, correcto, es pero correcto. porque estoy cuidando el entorno. Correcto. Y para mí, todo lo que sucede, porque este humanismo, ¿no? Porque para mí, great place to work, porque ser una empresa socialmente responsable, solo, Mario, tiene que ver con productividad y eficiencia. Sí, pero yo he trabajado con Great Place to Work y Ujú. con- Sí, yo sí, conozco un montón de organizaciones corporativas, ¿eh?, que dicen que son Great Place to Work y es un nido de, o sea, de chisme. La verdad, de entrada. entonces, por favor. Sí, sin duda. Ahí es donde yo digo la congruencia, señores, y yo trabajé muchos años en el mundo corporativo y me ha tocado vivir desde el chismoso, que el gran problema del chisme va a doler, y yo lo he dicho, y yo sufrí del chisme. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque yo estaba en mi momento más inseguro. Y como yo estaba mal como líder, entonces yo utilizaba o me sentía cómodo con las personas que me traían información. Claro, El culpable soy yo, claro. porque yo no estaba en mi mejor, como dice mi hijo, en mi prime, y al yo estar débil o yo inseguro, el chisme, que yo no lo comunicaba, pero dejaba que pasara, Correcto. porque me sentía cómodo informándome, porque yo sabía que yo no estaba liderando bien. No sé si me estoy dando a entender. 100%. Para mí, Entonces, te- promueves el cultivo hasta Correcto. que yo dije, no, el que tiene que cambiar soy yo. correcto. Y a ese es el que duele, ese es el que incomoda. Responsabilizarse es Ah, lo más incómodo Total. que hay, ¿no? Y creo que otro de los retos del liderazgo, ¿no? Siempre he presumido estar súper abierto a recibir retro, ¿no? Y creo que he aprendido también, quizá ya de un poquito más años, a recibirla y a manejarla bien, de verdad, por cursi y de que suene, para mí es como un buen regalo, ¿no? Decir, oye, Iván, aquí, ojo, tengas total razón o no, porque también no sé si tendrás total razón, es lo que tú estás viendo, y me tendrías que dejar a mí tomar esta información para yo considerar, analizar y ver qué tengo que ajustar, ¿no? Pero la reto que más me duele, Mario, la reto que más trabajo me da es no la que le hace falta algo al equipo, no la que y de alguna manera pienso que como director, pues todo lo que pasa y no pasa termina siendo mi responsabilidad de alguna manera, ¿no? O yo permito que no pase, o yo permito que haya alguien que no haga que pase, o no sé qué pienses de eso. La retro es otro hoyo negro, igual que te dice la retroalimentación en Instagram, que es la que todos, ¿no? Claro. El by the book que dice, no, la retro es que el jefe o persona a cargo se acerca a su colaborador y le dice sus áreas de oportunidad, ¿no? Para ayudarlos. Sí. ¿No? Uno. Dos, te dicen, la técnica más conocida es la del sándwich. Ay, qué bien, vamos. Y por el otro lado, toma, chango, tu banana, te golpea y después te vuelve a suavizar. Si bien te va. Porque hay unas que la mayoría de la gente da retropositiva porque no le gusta ofender. Confronta. Entonces es lo que te dice by the book. Ahí está el problema. Retroalimentación es una de las herramientas más importantes de crecimiento, pero es mal usada, puede ser muy peligrosa. Punto número uno, desde ¿cada cuándo das retroalimentación? A ver, es pregunta. Claro. Todo el mundo cree que una vez al año, Mira, cada 6 meses. Sí, no, por lo menos, digamos que para mí es una vez a la semana, digamos, en cierta junta, ¿no? Hay una junta 1 a 1 que es la más poderosa. Correcto. En esa junta se revisan cosas. Yo ni siquiera soy de una semana, yo soy de la idea de la retroalimentación es proactiva y es un aprendizaje. Y primer error, ¿quién dice que uno tiene derecho a juzgar? Yo porque soy el jefe. Claro. No. No, pero eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, como dices tú, es que la retro es, yo la doy y que me den. Bueno, Claro. hoy tú eres de los pocos que dicen que me den. La mayoría dice yo doy retro. Claro. Sí, para mí es Y los dejo que hablen. y me va bien. momentos, ¿no? Claro. Eso está mal. ¿Qué? Porque al final esto es de 2 vías. 100%. Si tú no estás dispuesto a escuchar y a cambiar, estás pelas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que todo el mundo hablamos desde nuestras opiniones y percepciones. Eso te Y ese es su tema, porque yo te voy a dar mi opinión. O, por ejemplo, si yo te doy retroalimentación de cómo vendes una propiedad, yo te voy a dar mi opinión. Correcto.
¿Por qué? Porque es mi opinión. Porque es la manera en la que tú lo estás observando de entrada, porque Yo no tengo no ni hay datos idea duros, de cómo ¿no? hacerlo. Claro, correcto. Es- Sí, y como ya ese mismo, tal vez, claro. Y para mí, aún teniendo, mientras no estemos hablando de una estadística, de un indicador, de un dato duro que era, Iván, el mostrar esta propiedad tenía que ser un 10 y lograste un 8. Oye, te faltó esto para llegar al 10, desde mi opinión, te hizo falta. Pero sí, Es tan malo fijarse solo en el resultado como fijarse solo en las percepciones. correcto. Tristemente es así. Yo creo que la retroalimentación es más una que aprendimos, que vamos a cambiar, que vamos a continuar y qué podemos hacer al respecto y hablar acerca de las herramientas. Y tiene que haber espacio para ambos. La mejor retroalimentación para mí es de las personas que han tenido la experiencia, que lo han caminado. Claro. Y entonces viene impactado de diferente manera. Ahora, yo soy una persona que creo que la retroalimentación no se espera. Yo soy de las personas que creo que la retroalimentación se pide. O sea, voy desesperado a decirle a todo el mundo qué opinas. O sea, yo doy una charla y digo, pásame la retro. ¿Por qué? Porque para mí la retroalimentación o el consejo bien manejado es un área de crecimiento. Lo otro es una limitación para defender mi inseguridad. Entonces, tristemente, la retroalimentación es una herramienta. En el mundo corporativo, lo que te dice la teoría es que hacen una retro una vez al año, si bien te va. Entonces, como que yo guardara todos los pecados de todo el año. Nada más voy a hablar de lo malo, no voy a decir lo positivo, porque hay retroalimentación. Oye, ¿qué hicimos bien? Y hasta en lo que hicimos bien tenemos aprendizajes. Muchas veces en el éxito no se retroalimenta uno. Y ese es el más poderoso para mí. Porque cuando te va bien, es cuando tienes que cuestionar cosas para que te siga yendo bien. Claro. Muchas veces no vemos las cosas y asumimos, yo siempre lo he dicho, lo pongo en el libro. Oye, cuando yo llegué a ser director nacional comercial en mi prime 40, era el jefe más tóxico que existía en el planeta. Pero nadie, ni yo, me cuestionaba y yo no escuchaba todas las retroalimentaciones del mundo. ¿Por qué? Porque tenía éxito, porque tenía resultados. Y ahí es cuando menos volteas a ver para adentro. Dices, me tienen envidia, están mal. Y entonces mi Pepe Grillo me dice que todo el metaverso está asociado en mi contra. Correcto. Pero porque yo lo quiero escuchar. ¿Qué piensas, Mario? Digo, hay varias cosas que empiezan a caer como que de temitas que pudiésemos ir tocando, pero creo que es súper importante y aprovecharte a ti además en ese contexto, ¿no? Te escucho hablar ahorita de, en tu prime, de éxito, eras el más tóxico del mundo, ¿no? Y por momentos siento que casi que así tiene que ser para tener cierto nivel de éxito, ¿no? Consciente de lo que te estoy diciendo, porque siempre he dicho que soy idealista, he dicho que antes de volverme un jefe tóxico, yo cierro mi negocio y me dedico quizá a ya no liderar un equipo, sino yo actuar de manera independiente, no lo sé, ¿no? Me niego a hacer esto, porque un poquito en mi historia empecé a dedicarme a esto huyendo de experiencias laborales donde quizá tenía jefes tóxicos o donde para mí era muy claro que no iba a haber un crecimiento, ¿no? Pero se vuelve tan complicado el camino, ¿no? De no ser tóxico, de no ser gritón, regañón, explotador, ¿no? Que, puta, de repente cuestiono, cabrón, si es viable, ¿no? O sea, si es viable, ¿no? Este camino al éxito, porque sí creo, te decía hace rato, que para mí este humanismo, para mí que la gente esté contenta trabajando, no cómoda, contenta trabajando en un lugar porque se le exige, porque se le reta, porque se le ayuda, porque se le motiva y porque hay esta empatía para mí justa o correcta, creo que eso es lo que nos lleva a la máxima productividad. Pero no sé. Te lo voy a contestar fácil. Lo que pasa es que el éxito, mucha gente confunde y se obsesiona con el éxito, yo incluido, pero nos falta una variable que nunca consideramos, que es el costo para ese éxito. Y claro, es linda la historia porque te dices, oye, quiero lograr esto, no lo doy claro, pero ¿a qué costo? Esa pregunta es la que no nos hacemos. Y no solo estoy hablando ¿de qué quieres? ¿De ser tóxico como lo conocemos? No, yo estoy hablando del tóxico porque yo ni siquiera era tóxico como en las películas. No, yo era tóxico, yo fumaba 2 cajetillas al día. Dormía 3 horas, viajaba 3 semanas de 4, no veía a mis hijos, porque estaba yo construyendo mi éxito. Claro. En todas las conversaciones con mi esposa, aguántamela, lo vemos el jueves, vamos a salir, que nunca salimos, ¿no?
dolores físicos que postergábamos. ¿Qué quieres? O sea, te puedo decir todas las variables del costo que uno no se da cuenta de que estás consiguiendo. Normalizadísimas además. Claro, ¿no? pero ahí lo que uno no entiende es que el éxito vacío no es éxito. Eso es lo romántico, es lo Hollywood, es lo que dice la teoría. Claro. ¿Qué es éxito? Súper ambiguo. Hoy te puedo decir que soy más exitoso y soy menos exitoso que era hace 15 años, me doy. Y eso no tiene nada que ver porque es la percepción de los demás de éxito, no la mía. Y cuando tú entiendes eso y entiendes el costo, entiendes que decir, ¿qué es lo que quiero lograr? Por ejemplo, yo tengo un negocio, o sea, no estoy diciendo, yo siendo Iván, Sí. o sea, yo tengo un negocio que a lo mejor que no estoy ganando los miles de trillones de dólares que Elon Musk, ¿ok? Correcto. Pero Desafortunadamente. varias familias. No, porque al final que el señor tiene claro. 10 hijos tirados en todos lados, llegó a Twitter y destruyó Twitter, la gente. O sea, Y una ¿cuál es el pareja- costo? Sí, claro. ¿Cuál es el costo? Ahí es donde viene el choque de nuestros valores. Hay gente que tiene mucha lana, fregón por ellos. Sí, no, claro. Pero después le rascas tantito y dices, Sí, también. ese es el costo. Me explico. Entonces la gente tiene que entender esto. Los chavos hoy los chavos creo que la entienden mejor que nosotros. Porque mi generación, y ahí regresamos al tema de los jóvenes, es que no tienen ambición. ¿Cuál es la ambición? O sea, yo siempre lo cuestiono, que no les digan gente de cristal, no tiene, ojo, no estoy diciendo que no existan así, pero no generalicemos. ¿Por qué? Porque lo que hoy ve el chavo es Mario 40 años en su prime, ¿ok? No duerme, está de malas todo el tiempo, no llega a los resultados y cuando llega no tiene tiempo para disfrutarlos, no tiene tiempo de salir de vacaciones porque yo no iba de vacaciones. Correcto. Entonces dicen, a ver, oye, ¿para qué quiero ser eso? Claro. Eso quiero, ¿no? No quiero. Ese es el éxito. Claro. Los otros dicen, no, yo no quiero, yo quiero un poco más de relajado, chiléala, como dice mi hijo, ¿no? Chiléala. Y dijo, oye, tienen razón. Y ese es el problema que hoy no vemos. O sea, queremos empleados, les pedimos la camiseta. A ver, las pizzas no pagan el compromiso. Claro. Lo paga o la lana o el trato. La compensación adecuada. Pero es pensado. que dame tu extra, sí, dame tu extra y a cambio que me estás dando. Entonces, es que es donde entra la línea muy delgada de las percepciones. Yo estoy en contra de la teoría del Instagram y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque yo ya lo viví, Iván. Claro. No. O sea, yo no te puedo decir, no, es que hay gente exitosa. Yo, con todo el respeto, como empresario, a lo mejor Elon Musk es extraordinario. Como líder, tengo mis bemoles en mi estilo. Sin duda. Con mi percepción y mi perspectiva de liderazgo, ¿me doy? Sin duda. Y ahí es donde entra el conflicto. Hay gente que alaba el éxito y aplauden el éxito. Y después nadie se pregunta cómo lo logró. Ok, ¿no? O sea, hay gente que tiene mucha lana que después destruye muchas cosas y nadie dice, no, es súper bueno. Y a uno que le va vive jalando, que le están luchando, te dice, no, te ningunean porque eres no- terrícola, correcto. porque no eres Hollywood, Correcto. porque no eres instagramiable. Sí. No me friegues, o sea. Sin duda, ¿no? Hoy necesitamos más líderes terrícolas. A ver, el liderazgo ideal no existe. Hoy necesitamos liderazgo real. Real. Estoy de acuerdo. Que puedan Cuesta más trabajo. por lo menos ver esto claramente, ¿no? Y quiero entrar un poquito a eso porque coincido contigo y igual, ¿no? Yo a mis 42 hoy tengo muy claro también desde hace algunos años quizá que el éxito tiene que ser integral, ¿no? No es una cantidad de dinero. No, porque si no lo tienes con qué compartir, no tienes un equipo, no tienes familia. Tal cual. No No es tienes calidad de vida, si no tienes el tiempo, se vuelve absurdo. Tienes el boleto a Europa y estás en silla de ruedas. Y estás, correcto. O estás en Europa trabajando con celular, con estrés, ¿no? Tu presente está ausente. Está ausente. Hoy pienso que pudiera haber mucha más conciencia, coincido contigo, y hablabas un poquito de estas nuevas generaciones mal llamadas de cristal. Yo también creo que nunca se debe generalizar en ningún escenario. Sí me ha tocado esta experiencia de intentar poner una compensación adecuada, sobre todo adecuada en términos de esta magia que para mí da la variabilidad, ¿no? Mario, a medida que hagas esto, ganas esto, pero si haces esto, ganas esto, y si haces esto, ganas esto. Y hacer esto que te dé ganar esto está en tus posibilidades, es real, dependerá de ti. Y sí me ha tocado gente que quiere el dulce, pero no quiere hacer la chamba, ¿no? Hermanito, pero lo que estás reclutando es mal. O sea, Correcto. Sí, 100%. tenemos un poquito de fibras pasadas. 100%. Tú y yo tenemos muchas cosas en común, ¿ok?
Ambos empezamos trabajando en empresas familiares, tú también, ¿ok? Y yo creo que lo cuento en el libro, que yo trabajé para una familia de acá del sureste y todo. Y una vez llegó uno de los hijos del dueño, llegó y me dijo, Mario, si me logras tanto de utilidad, te pago la del departamento. Flaco, yo no dormía, o sea, no me tenías que pedir, ¿ok? ¿Por qué? Porque me pusieron el reto, ¿no? El modelo de intrapreneur y dices, yo me muero por lograr las cosas, no me tienes ni que motivar. Claro. Eso es una forma. ¿Pero por qué? Porque el ADN que nosotros tenemos es lo mismo. A ti también te pasó lo mismo, tú también te vas por una familiar. Pero llega un momento que dices, oye, porque ahí viene el otro lado, ¿no? Yo siempre he dicho, hay un lado de empleado y hay un lado de emprendedor. También el emprendedor tiene que pagar bien, porque si encuentra gente como tú y como yo, que trabajamos porque teníamos que trabajar, porque no tenemos padrino, tío rico ni nada, oye, págame bien. Ponme un bono enorme si quieres, o sea, también dame estabilidad. El tema como se construyen los sueldos y en el mundo corporativo lo he aprendido es, tú tienes que tener a una persona que tenga un sueldo que pueda vivir. Correcto. Y el bono es Que para tenga lo que te dé básico todo cubierto. Y el bono Si es vienes fregado, el lujo, la inversión. entonces el está viendo cómo sobrevive y entonces no tiene sentido tu estructura salarial, ¿no? Ese es por un lado. Y eso, a veces queremos pagar menos para motivar. No, a ver, no, regreso a mi punto. Enfócate en las personas. Trátalos como a ti te hubiera gustado que te traten. Correcto. Punto. Correcto. 2. Si tú le pones un bono a alguien como tú y como yo, que yo llamo intrapreneurs, Iván, Sí, es una máquina. y más joven, o sea, cuchillo acá, ¿no? Y nada entre tiburones y... Sin duda. El problema entonces es que no estás buscando a las personas adecuadas. Correcto. Ahora, reclutar es lo más difícil que existe, ¿ok? Lleva tiempo. Creo que lleva más tiempo que buscar novia. Sin duda. ¿ok? Debería. Es desgastante, pero uno quiere hacerlo lo más rápido. Fíjate que es incongruente, que cómo somos incongruentes. Tú vas a ser novio de alguien o novio, ¿no? Mínimo, ¿cuántas veces sales con alguien? Claro. Ok. 2, 3. Y lo piensas. Es mínimo. Ok, mínimo. Si eres muy rápido porque fue amor a primera. Muy rápido, 2, 3, Claro. claro. Digo, versión tropical. Entrevistas a alguien 60 minutos y toma la decisión. Claro. Sí. Es difícil. Es un error, sin duda. No, pero es que los procesos cansan. Pues yo prefiero tomarme mi tiempo. Ojo, no tienes tú que entrevistar a todos. También por ahí yo tengo técnicas hoy que he aprendido y lo comparto. O sea, con un sistema es, oye, que lo revisen varias veces. Creo que la conversación la tuve contigo. Hoy vas a reclutar a un director. No te la comas solo. Mario, dale una checa. ¿Por qué? Porque todos nosotros, la herramienta más útil del líder hoy, Iván, es la perspectiva. Correcto. Que es lo que decíamos. Yo tengo mi visión, tú tienes la tuya. Sí. Triangúlalo y eso te da un prisma. Entonces, para reclutar, tómate tu tiempo. Porque si reclutas mal, pagas todas las consecuencias. Pagas chismes, pagas... Drama. Sin duda. ¿Cuál es la solución? Que viene al otro problema tóxico. Nepotismo, favoritismo, amiguismo, mano derechista. Claro. ¿Ok? Contrato gente de mi confianza, pero no tienen la capacidad. Entonces ahí viene el otro problema. Si confío en ellos, si son mis cuates y todo, pero no me sirven para lo que yo quiero y necesito para lograr los objetivos. Es como que armara yo un equipo para competir con el Real Madrid y invite a todos mis amigos de 40 y tantos años porque les gusta la fiesta después. Y es donde vienen los choques. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El bono o la persona? La persona, claro. Claro, pero para eso tú también tienes que reclutar bien. Y ahí es donde viene la pinza de nuestra responsabilidad. Claro. Y esa es la causa. Yo pasé por una etapa inicial, pero que se me extendió mucho, porque además, típicamente, gran parte de la gente que yo contrataba era de ventas, ¿no? Y en esta etapa, bueno, yo pensaba que todos y todas podían hacer cualquier cosa. No. Es decir, vender, por ejemplo. Oye, si quieres, Mario, puedes ser un gran vendedor. Estoy seguro que puedes. Y claro, hoy te digo... No. O sea... Hay gente que vende porque aparte no les gusta vender. Claro. Y dos, lo hacen por necesidad, pero hay vendedores extraordinarios. Correcto. A ver, yo soy del área comercial, Sí. pero yo soy malo vendiendo. Fíjate que mi superpoder no es vender. Mi superpoder es ser negociador. Correcto. O sea, mi fortaleza no era atraer nuevos clientes en la compañía en la que trabajé, no. Claro. Mi fortaleza era cuando los golpes estaban duros y en las negociaciones pesadas. Ahí era yo donde entraba el quite. Claro. Y ese era mi superpoder. Pero yo hablar en frío,
ni en chocho. Claro. No es mi superpoder. No, Y hay gente que sí lo hace muy y es bien. identificarlo, claro. Y sí creo que hay gente, y no sé si me proyecto, que sí hay gente que tiene la capacidad de adaptarse, ¿no? Y de, probablemente, Sin duda. pero también creo que hay un costo de oportunidad altísimo en ese proceso de adaptación. Lo que pasa es que para eso tú tienes que armar un equipo como los Pumas, ¿no? Yo no soy futbolero, pero, ok, si vas a hacer eso, tráete a 2 o 3 mentores en ventas que son unos cracks Claro. y contrátate una plataforma de gente de talento joven que tenga habilidades suficientes para que estos cracks los entrenen. Entonces te traes a 2 o 3 que les pagas bien porque te están haciendo una máquina. Correcto. Pero regresamos al tema, esto no es una familia, Claro, esto es un equipo. negocio. ¿No? Y es un equipo de leyendas. Y cuando yo hablo de equipo de leyendas es porque aparte no todos tienen que ser de la misma patada, ¿no? Todo el mundo dice, es que todos me acomodan. No, ese es el chiste, que un equipo no se acomoden, que se complementen y que tampoco compitan, que se complementen. Entonces, si tienes gente de experiencia con gente joven, ese es el éxito de un equipo. Mucha gente dice, no, es que los mayores, ¿no? Ya no los contratemos. No, man, tú tráete 3 zorros viejos que te digan, a ver, flaquito, yo te voy a enseñar los truquitos. Es que ahorita todo es inbound, no mi inbound, las pelotas, ¿no? Ahorita hay que, ¿sabes qué? Te voy a enseñar a la vieja guardia, porque no vas a esperar a que vengan los clientes. Entonces, todo ese tipo de cosas, eso se llama experiencia, mentoría, liderazgo, o sea, todo lo que tú quieras. Regreso un poquito al liderazgo. Digo, no nos hemos salido, pero como para puntualizarlo nuevamente, porque vuelvo, ¿no? En este ejemplo de los 3 tiburones, que hoy es el término así de moda, los tiburones, 3 tiburones de ventas que traemos al equipo para que lideren, ¿no? A estos aspirantes a vendedores, y su liderazgo no es adecuado. Su comunicación no es adecuada, no es eficiente. Bueno, pero ahí ya vienen los regresos a los valores. Tú no puedes traer a alguien que te dé resultados si no está alineado. Si es un tipo tóxico, no le vas a aguantar los Sin duda. resultados. Lo que te quiero plantear, Mario, es ¿qué tanto has lidiado tú con esta escasez o no de liderazgo? O sea, porque, de nuevo, ¿no? Y para mí esa es la parte donde Hay escasez. hablamos de esto, que no podemos llamar teoría porque viene de la práctica, ¿no? Pero digamos que como no está hoy para mí en mi equipo, para mí es como que la teoría en la que me baso, nuestra conversación, lo que puedo yo tener acceso a experiencia incluso, para que luego lo lleve yo a cabo, ¿no? Y en este proceso de llevar a cabo, la teoría y la práctica siempre son diferentes, ¿no? Ok. Sí, entonces, Yo con base en mi experiencia, te puedo decir que he vivido todos los escenarios posibles, ¿no? sí, He vivido un escenario en el cual recluté talento, que fue, a ver, una vez cometí errores, porque no cometí todos los errores del libro, pero uno de ellos recluté experiencia, pero también recluté mañas. ya, Y eso daba ceguera de taller, y eso me ocasionó muchos problemas. Después recluté talento. Talento implicaba experiencia en actividades, pero no pero con una mentalidad adecuada. Te voy a poner una analogía de esto que me estoy refiriendo. Hubo una época que yo reclutaba gente que tuviera experiencia en el producto. correcto. Entonces llegaban y te decían lo que ellos habían aprendido de los 40,000 años. Con todas las No avanzó el del mundo, negocio. Claro. Decidí que eso no funcionó. Cuando decidí reclutar experiencia, pero con una mentalidad diferente, no en el producto, sino en el canal, las cosas cambiaron. Y te lo voy a llevar a este ejemplo. Hace poquito me estaba ayudando una consultoría a una empresa de coches. Me decía, Mario, es una compañía de coches chinos. Y me decía, Mario, nos estamos trayendo al talento de las compañías de marca. Llegan y no están vendiendo lo que esperábamos y nos dicen que porque la marca no sirve, que porque es China y todo. Claro, están viendo lo que ellos saben vender, marca. claro. ¿Okay? Y le dije, ok, metan un tiburón. Regresamos al tema, pero los tiburones cambian, ¿no? Sí, 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 sí. Y dicen, ok, ¿qué tipo de tiburón metemos? A un vendedor de seguros. Y me dicen, ¿cómo? Sí, tráiganse un vendedor de seguros. Un tipo que no tenga miedo a prospectar, que lo rechacen 30,000 veces, que sepa que... Porque cuando metes un vendedor de otra industria, que viene con otra mentalidad, les enseña a salirse de su zona de confort e incomodarnos. Correcto. Entonces, lo que a mí me funcionó fue eso. Entonces, me traje gente con mentalidad diferente, pero con experiencia de ventas. Yo les enseñé a vender el producto. Sí, sí, sí. Y eso fue cuando la rompí por primera vez. Después, por azares del destino, la vida cambia y me hacen dividir el equipo.
y tengo que dejar a mi gente que ya había entrenado, que venía súper bien, con un grupo aparte, un jefe aparte. Y yo me quedo con los chicos, o sea, con los que segundos a cargo de ellos. Correcto. Y ahí me tocó la etapa de desarrollar talento. Y lo que me funcionó igual, pero la clave fue trabajar con los líderes. O sea, yo trabajé con 3 o 4 líderes. ¿Que detectaste o que eran líderes Ya estaban en la organización. en un tema jerárquico, ¿no? Para mí, Con gerencia. sí, digamos que eran gerencia junior y los pasé y los hice responsables. Ya. Pero aprendí que cuando yo soy experto en una cosa, por ejemplo, yo soy experto en área comercial y yo tenía que entrenar gente del área comercial, maravilloso. ¿Por qué? Porque o sea, si ellos tienen la mentalidad y los valores, todo lo demás fluye. Claro. Si no tienen la mentalidad de los valores, no fluye. ¿Ok? Entonces, desarrollar mi equipo fue igual de extraordinario, pero porque eso me ayudó a tener mi propio ADN. Entonces, eso me dio, digamos que pasé de ser de Mourinho que tenía con talento a trabajar como Johan Cruyff con mi sistema. Y entonces eso me permitió crear mi ADN en mi sistema, que hoy lo comparto en el libro, con un equipo joven. Y eso es la segunda prueba que me dio igual mejores resultados todavía. Entonces pasé de manejar talento a controlar, a tener cualquier cosa por experiencia o por comodidad, a manejar talento fue difícil. Manejar un equipo de talento es muy complicado porque son gente que saben y que tú tienes que luchar con tus inseguridades y después trabajar y desarrollar equipos. Si me preguntas a mí ya al final de mi etapa, yo ya lo que tenía era este grupo de líderes hechos que se habían hecho en base a mi ADN, que ellos creaban otros líderes. Y esa es la mejor combinación. Cuando tú desarrollas un ecosistema de líderes, no que los traes. Claro. Cuando son tu ADN. Pero lo que te trato a donde te quiero llevar es que quiero que sepas que es un viaje. Claro. Entonces, si me preguntas a mí dónde estás, bueno, analiza si tienes que contratar talento para empezar a crear tu primera banda de líderes, después desarróllalos y después vas a tener un sistema sostenible en el tiempo. No hay un atajo. Claro. Lo mejor es que crees a alguien que sea tu compañía, tu ecosistema, tu entorno, tus valores, tu ADN, tu todo, y gente que haya nacido, crecido, y entonces sí tienes un equipo que yo llamo de leyenda, ¿me explico? Porque ya estás en otro nivel. Ese viaje me llevó 15 años. Eso te iba a preguntar. No, y ese número de 15 años es mucho más de lo que me hubiese gustado escuchar, pero sí, digamos que eso puede ser la particularidad. Desde tu experiencia hoy, ¿qué tiempo crees que pueda llevar desarrollar un equipo de leyenda? La respuesta termina siendo con qué recursos dispones, ¿vale? Porque al final del día uno también puede acelerar procesos. Yo, con las limitaciones o no que yo tenía en ese momento, porque estaba recibiendo una compañía en crisis, y crisis, habíamos perdido el cliente más importante que nos resultaba el 40%, estaba yo en Ucrania luchando con una cuchara. Y ahí tuve que reinventarme en todo esto que te estoy contando. A que tú digas, ok, yo estoy en franco crecimiento, voy a invertir bien, y que tienes tú el poder de decisión. Yo hay muchas cosas que no controlaba. Por ejemplo, una de las cosas que me da mucho coraje de no controlar era, y que lo platicaba hace rato, del paquete salarial, ¿no? Claro. En el mundo que yo creo que estoy hoy es, oye, el que más me da, más le pago, ¿no? Así debería ser. En el mundo corporativo entras a un mundo cuadrado de bandas en el cual todo se vuelve, hacemos como que trabajamos y tú haces como que me pagas. Y entonces hay una banda gris que se procrea y comulga porque todo el mundo está sobreviviendo. Y es otra limitación que yo no controlaba. Yo no podía decir, güey, les pago el triple. Claro. ¿Por qué? Porque tenía 18 tipos arriba de mí en el mundo corporativo que decían, no, Mario, acá las bandas, ¿qué bandas? El tipo sirve, ella me da, no, págale más al que más te da. Si estás construyendo una empresa que yo hoy estoy haciendo, voy a pagarle al que me dé más lana. Y si lo tengo que hacer socio, lo hago socio. Y no porque lo hago yerno, me doy. Al final del día, tú te rodeas de la mejor gente. Y eso te da una ventaja de guerrilla, de siendo emprendedor o empresario, que siendo como yo corporate. Claro. Oye, 2 preguntas. La primera para mí es, ¿cómo le haces en este desarrollo de equipo, ¿no? Para que esta gente que, digamos que de nuevo tropicalizado a nosotros, ventas, ¿no? Que es un gran vendedor, una gran vendedora, y que luego
por seguir como esta carrera que pareciera estar pintada, se quiere convertir o erróneamente, o no sé si erróneamente, lo promueves a gerente de ventas, ¿no? Entonces, como no tiene liderazgo, ¿no? Como no tiene, deja de vender y se frustra porque tampoco le está yendo bien como gerente, ¿no? ¿Cómo detectar qué Bueno, con tu al experiencia, final la respuesta te la doy rápido. Nadie tiene la capacidad de ser líder de la noche a la mañana. Claro. O sea, puedes hablar bien y mira, cero, nadie nos enseña a liderar. Entonces hay que estar claro que si tú tienes 2 personas, tienes que saber para qué las quieres. Hay gente que son extraordinarios en su rol y hay gente que a lo mejor no son tan buenos, pero son grandes líderes coordinando. Hay gente que tiene con qué. Lo ves en un equipo de fútbol. No necesariamente el goleador es el Claro. capitán, ¿no? Sí. Punto número 1. Ahora, yo que sí creo que yo detecto los líderes y yo entreno a los líderes, pero la compañía comete el error de que entrena a las personas en lo que cree él o la compañía necesita y no a donde quiere llevarlos. Entonces pensamos en el corto, Correcto. no pensamos en el largo. No hay un plan de carrera. Claro. No existe. Es que el plan de carrera no existe. Ni en la mundo corporativo. No existe. No, porque me tendrías que estar enseñando cosas que yo voy a necesitar en mi próxima posición. Claro. Y la mayoría de la gente te enseña lo que necesitas en el corto para que dé los resultados hoy. Que tiene que haber un mínimo viable también, ¿no? Pero a ver, muéstrame y señálame. En la teoría, todo el recursos humanos le va a decir misa. Pero no es cierto. Es que te di un entrenamiento. ¿De qué entrenamiento? Es que vino Mario a dar una plática. Ajá. Y es que vino Mario porque lo contraté, porque me llevo con... No vino Mario porque hay un plan de carrera para desarrollar líderes y contrato. A mí me están buscando gente hoy porque dicen, Mario, tengo 10 high potential, los quiero llevar. Ah, ok, dale. Pero va a ser un viaje. Claro. Porque hoy es bueno haciendo algo, pero tienes que entrenarlo con comunicación, con delegación. Para que llegue. A ver, Y que mientras siga haciendo, más bien, y que siga haciendo lo que es bueno, Claro. lo que aprende el otro. Pero, ¿cómo empezamos la conversación? Retroalimentación, chisme, feedback, comunicación, porque comunicación es chisme. Entonces, ¿sabes cuál es el problema hoy? Que todas las habilidades básicas para ser un buen líder, todo el mundo las hace, pero nadie las hace bien. Claro. Es como que todos comemos, pero nadie nos alimentamos. Bueno, ¿quién comunica bien, Iván? Sí, bien difícil. Pero porque no hay una maestría. Delegar. Yo doy hoy un curso de delegar. ¿Por qué? Porque nadie sabe delegar. ¿Qué es delegar? Repartir tareas. Claro. Ok, dime un sistema. No existe. Claro. Bueno, sí existe porque lo tengo yo, pero mi punto es que no hay procesos o sistemas de lo básico. Entonces subes a una persona a un puesto porque es muy buen vendedor a manejar a 10 vendedores. ¿Qué va a pasar? Que como los resultados no se dan, él baja a la media cancha, empieza a trabajar más y aparte tiene que hacer su trabajo y aparte tiene que reportar, se desgasta, lo revientas, lo desgastas y ya se quebró. No. ¿Por qué? Porque lo preparaste ya que estaba en el puesto. Tú tienes que preparar a las personas antes. Yo siempre lo he dicho, gente, y este mensaje no es para las compañías, es para nosotros. Claro. Uno se prepara para cuando la oportunidad te llegue. No esperas a la oportunidad para prepararte. Para prepararte. Claro. Claro, entonces al final del día, parte de mi éxito fue que yo siempre estuve viendo qué tenía que hacer. Mucho, llámalo intrapreneur, yo que asumía el rol de líder sin ser el líder en mi carrera profesional. Claro. 23 años, me promovieron 10 veces, manejé 4 países. Pero cada vez que alguien decía hay un problema, yo levantaba la mano. ¿Por qué? Porque para mí ese era los minutos de juego Claro. sin tener la responsabilidad. Claro. Cometí muchos errores. Aprendí a lo bestia. Pero hay gente que ni siquiera. Entonces ya que lo subes, se quiebran y pierdes 2 elementos. Pierdes a tu mejor vendedor y pierdes un gerente mediocre. Me acabas de dar una claridad de esto que nunca había yo tenido, te lo agradezco mucho. Creo que se vuelve clave, ¿no? Y es bastante lógico, Mario, como muchas otras cosas de este tema de la mano del Lo liderazgo. obvio no es tan obvio. No, resulta que no es tan obvio para la implementación, ¿no? Pero preparar a la gente antes. Te voy a decir que el concepto viene de un error estratégico. Fíjate que mucha gente pensamos en nuestro presente. Y lo que tenemos que pensar es en la ingeniería inversa. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿A qué aspiro? Y detrás de ahí tengo que pensar en qué necesito. Es como que yo si te dijera, ¿puedes correr un maratón? La inercia de todos es no. Claro. Ok, porque dices, chin, salir ahorita. Claro. ¿Cómo estás hoy? No. Pero si yo te dijera, ¿puedes correr un maratón?
La respuesta es sí, sí puedo. Ah. Ahora, si yo me lo planteo en qué periodo de tiempo y qué necesito, y oye, fíjate, ¿puedo contratar un entrenador ruso? Sí, sí puedes. Necesito dinero. Bueno, pues es otra historia. Claro. Pero sí puedes. Oye, tengo que entrenar 3 horas diarias. ¿Puedes? ¿No? Sí, sí puedes. O sea, cuando pones en papel dices, una cosa es lo que necesito, Correcto. ahora puedo o no puedo. Bueno, casi siempre pensamos en el corto, no pensamos en el largo. Ese tipo de planeación yo lo aprendí en el mundo corporativo, es a dónde quiero llegar, no más de 3 cosas, y de ahí qué necesito para lograrlo, ¿no? Y muchas veces vivimos haciendo ocurrencias porque vamos avanzando, pero en lugar de decir, yo moví todo esto porque yo tengo un plan que se llama un endgame, que es donde yo quiero llegar. De otra forma, estoy reaccionando. Y eso es un tema, Improvisando. claro. Y con gente nos pasa mucho. Pero la gente no es largo plazo. Si quieres un viaje, si quieres un equipo, no reaccionas. Me haces pensar un poco en la teoría de las 1000 horas, ¿no? Sí, de las 10.000 horas de Gladwell. Que al final, pues todos nos podemos volver lo suficientemente buenos en algo si le dedicamos 10,000 horas, ¿no? No tienes que saber para poder hacer. Correcto. Oye, Mario, y la otra pregunta que tenía yo guardada ya es, surge de nuestra conversación. Te escuché ya en un par de ocasiones decir que has cometido miles de errores, ¿no? Y pienso que es, Y sí, hijo. claro, pienso que es muy neta de tu parte aceptarlo, pero sería iluso pretender que nadie comete esta cantidad de errores tanto para tanto para crecer como desde, para mí, mientras más alta es la posición, mayor es el riesgo y mayores son los errores que se cometen por la magnitud y por lo complejo de todo lo que queda en tus manos, ¿no? Pero, ¿cómo le haces, no? Si cometes tantos errores, da igual la cantidad y no Sí. particularmente hablando de ti quizá, ¿cómo le haría a alguien si comete tantos errores para aún así mantenerse? Porque me da la impresión, eso me hiciste pensar, ¿no? Un poco, oye, Iván, cometí errores aprendiendo a reclutar, cometí errores aprendiendo a delegar, cometí errores siendo tóxico, pero lograste crecer y me dejaste ver ahorita que eras como proactivo y el que siempre estaba buscando cómo resolver. No sé si eso es suficiente o qué otra cosa. Yo tengo un piensas truco considerar. secreto que siempre lo platico con mi hijo. Yo me enfoco en el logro, no en el error. Claro. ¿Ok? Y el logro significa para mí haber hecho experiencia y para mí es check. Me doy, o sea, si me enfoco en solo ganar, pierdo. Sí, no. En cambio, me enfoco en hacer. Cuando me ves a mí, yo soy más orgulloso, no por lo que he logrado, o sea, porque yo siempre he dicho que, a ver, vamos a ser netas, yo vengo de una persona normal y uno dices, es que hay gente arriba de mí. Pues sí, pero yo he logrado más con lo que he tenido. O sea, si nos ponemos en igualdad de circunstancias, oye, yo Claro. con una navaja sobreviví y él tenía todo un camper. Claro. No es justo, punto número 1. Entonces yo me evalúo a mí mismo en base a los logros. Incluso hay gente teniendo campers y muchas ventajas no logra lo que uno logra, De acuerdo. porque depende de dónde juegues. Entonces, cuando tú dices, yo tengo muchos errores, claro, miles, pero he logrado, no sé, cerrar con clientes 1,000 millones de pesos en una negociación. He logrado manejar 4 países. Cuando dicen, oye, ¿lo lograste bien o mal? Pues a lo mejor fue bastante mediocre, pero lo hice. Claro. Y un poquito, perdón, mi punto era mediocre, ¿no? O sea, al final, vuelvo. ¿Quién pone la etiqueta? Claro. Y al final, lo que para mí es la evidencia máxima, porque si no pudiésemos estar hablando de percepciones, ¿no? Decíamos hace ratito de qué piensa cada quien. Al final, para mí, permaneces en el puesto. En este ejemplo Y es, ahí viene la definición del éxito para uno, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes tu podcast y hoy estamos acá conviviendo. Oye, ¿cuál es tu objetivo del podcast? Si me dices, oye, Mario, mi objetivo del podcast es el número 1 y te vas a sentir mal. Pero si tu objetivo del Claro. podcast es tener una buena conversación con alguien que te llevas, check. palomadísimo. Oye, y aparte me siento muy orgulloso porque ¿cuántos amigos tienen un podcast? Muchos. Claro. Ok. ¿Cometí errores en el podcast? Seguro que sí. Porque seguro que empezando los primeros son unos capítulos desastrosos, de los míos son espantosos, ¿no? Lo grababa en mi celular y con mi audífono. No me importa, Claro. porque veo lo que he logrado, me he mantenido en el tiempo, le doy un peso específico a que para mí, por ejemplo, el podcast es un tema de autoridad, de comunicar masivamente mi mensaje simple, porque yo hago monólogo. Y entonces, check, 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 check. ¿Qué define qué es exitoso? Me doy, entonces, oye, ¿cometiste errores? Sí, miles.
o escuchas hay unos videos que se oyen con eco. Me siento mal por eso. Ya me eché varios, y no, sí empecé de arriba. 5 años haciendo todas las semanas. Llevo 5 años, casi todas las semanas he grabado podcast. Un episodio por semana, digamos. Pero lo hago monólogo, lo grabo en mi iPad, se dio forma, he ido mejorando con el tiempo. Pero mi punto es, oye, cuando empecé cometí errores, sí. A ver, todos idealizamos el éxito, Iván, pero no vemos el camino. Ahora, si haces muchas cosas en tu vida, créeme que las posibilidades es, uno, que seas más exitoso en muchas cosas, y dos, que tengas... A mí lo del éxito es irrelevante, es logros. O sea, lanzar un libro para mí es un logro. Oye, he vendido 500,000, ¿qué importa? Claro. Ponle que me ha ido mejor que a muchos, Claro. pero no me importa porque para mí el logro es haberlo publicado, lanzado, yo. Y lo otro es lo de las herramientas que te decía. Oye, Mario, es que, no sé, Simon Sinek, sí, pero Simon Sinek tiene una editorial, le pagan 1,000,000,000 y yo solito subí mi producto a Amazon, lo he vendido. Entonces, ojo, a lo mejor Simon Sinek así empezó. Entonces, en lugar de preocuparme... Claro. Y lo que te quería comentar es que me parece que también es un ejercicio de definir tu éxito, ¿no? O sea, de controlar eso y decir, a ver, voy a publicar un libro, ¿no? Y quiero ser el best seller de liderazgo. Bueno, ese es tu objetivo. Si lo logras, puedes decir que fuiste exitoso lográndolo o no, pero ese era tu objetivo. Si lo logras con la idea de contribuir, con la idea de materializar estas ideas, ¿no? De que se vuelva algo a largo plazo, de lo que fuera, podrás ir adquiriendo, ¿no? De vivir la experiencia, tal Que vez. para mí mi invitación a la gente es no se enfoquen en eso, Claro. enfóquense en el logro. Sacar el libro es el logro y ya con eso estoy check. Claro. Todo lo demás, Bueno, oye, malo. haber corrido el maratón, fuiste el último, no me importa. Para mí el logro era correrlo. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Ahora, sí. ¿cómo lo ves? Depende cómo lo quieras ver, cuántos no lo han corrido. 100%. No. Para mí sería un logro caminarlo. Claro. O sea, eso es simplemente... Técnicamente la regaste, sí. Entonces, por eso contigo, claro. comete uno todos los errores del libro, pero prefieres morir intentando y haciendo y logrando que pensando y criticando. Justo. No, porque al final también cuánta gente es los que me critican, y si los hay, que Dios quiera, Sin duda. pues al final nos pondremos a ver pues quién hizo y quién no hizo, ¿no? Por eso regreso al tema de las opiniones y los consejos. Yo respeto los consejos de la gente que ha vivido. Correcto. Las opiniones de los que nada más me critican a la distancia, pues sí, hasta mi papá me critica. Y hoy detrás de una pantalla mucho más fácil, ¿no? Pero yo no tengo tanto problema porque yo respeto mucho lo que cada quien piensa. Yo soy yo, me mantengo en mi carril, en mi manera de pensar. Soy de las personas, y por ahí cuento una historia de mi hijo, pero yo hago lo que creo que es correcto. Opero con base a lo que creo que es ser una buena persona. La gente que comparte conmigo, Iván, y me va uniendo, y creo que contigo de tener la conversación hay gente que no pensamos lo mismo, no se van a llevar conmigo, ni yo con ellos. Claro, no me interesa. No me interesan. Correcto. Y no sostenible, ¿no? Porque quizá con algún negocio, alguna cosa por falta de interés. Claro. Pero a mí yo no me muevo por eso, yo me muevo por lo que yo creo, y entonces es como que uno empieza a atraer. Líder de nicho lo llamo yo, porque al final no vas a ser el popular que todo el mundo quiera buscarte por interés, no. Pero los que están contigo, están contigo. Una pregunta más, Mario, antes de ir buscando cerrar, que ya nos echamos una horita y valoro mucho tu tiempo. ¿Crees que hay que tocar fondo para llegar a estas conclusiones? No sé si... Es decir, pienso que hay mucha información, ¿no? Pienso que tu libro podrá ser una muy buena guía, una muy buena fuente de información para entender esto y procesarlo mejor. Históricamente creo que hablamos de Malcolm Gladwell, hablamos de Tony Robbins, o sea, creo que hoy hay muchas fuentes, bueno, todo el tema de las redes, de YouTube, ¿no? O sea, al final contenido hay para tirar para arriba, que habla de liderazgo, dijimos que habrá bueno, que habrá malo, pero más allá del liderazgo, este cambio de paradigma, no querer ser el tóxico, ¿no? No querer ser el exitoso vacío. Hoy cuestiono si no tienes que llegar a cierto límite, fondo, tema de salud, problema personal, bofetada de la vida, para decir, no, chinga, sí, creo que ese es el camino. Y aplicarlo, ¿no? Porque creo que ahí estará el reto, en aplicarlo. No sé,
pienso un poquito tu historia, sí, por lo que me has compartido. Me parece que no sé si llegaste a tocar fondo, pero de alguna manera tuviste varias señalecitas, ¿no? Decir, a ver, Mario. Fondo no, pero lo que sí creo, y soy un convencido, es que hoy se necesita un liderazgo consciente, Correcto. ¿ok? Y consciente significa hacerte las preguntas correctas. Mira, yo lo resumo en una fórmula muy simple. Yo hoy todo lo que entra por mí, lo primero que hago es una pregunta que cambia todo. ¿Qué tengo que hacer yo diferente? La gente, no encuentro gente adecuada. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo para que la gente quiera trabajar conmigo? Cuando tú primero te responsabilizas de todo, cambia la ecuación. Y eso te vuelve una persona consciente. Cuando tú eres consciente, construyes, porque no dejas que el ego intervenga. Entonces me preguntas, Mario, la mayoría de la gente cometemos, o nos pasa que ya que tienes un problema de corazón, ahora tienes que ir al gimnasio, ¿sí? Tomamos las decisiones reactivas a algo que nos cambia la vida, porque la vida nos obligó a incomodarnos. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿qué tengo que hacer para lograr lo que yo quiero? Entonces uno se vuelve dueño de su destino. Fíjate que yo te lo decía, yo 23 años trabajé por la misma compañía, yo hoy estoy viviendo en ella, estoy haciendo, o sea, sí, por alzares del destino de la compañía y todo, pero yo estoy tomando las decisiones, creo yo, de mi presente, porque así lo decidí, porque estoy consciente de lo que quiero cambiar. A lo mejor me hubiera sido muy cómodo estar viviendo en mi vida corporativa de Angora, pero no es lo que yo quiero. Entonces ahí es cuando uno se tiene que cuestionar y entonces te vuelves un poco más feliz también, porque dices, ¿a qué le estoy dando importancia? ¿Al estatus o al ser? Sin duda. Y ahí es cuando uno se empieza a cuestionar, pero la cosa es cuestiónate, hazte las preguntas correctas, hazte la pregunta de si estoy manteniendo esta posición por lo que aparentan y más en estos días de Instagram o de apariencias, o estoy haciéndolo porque es lo que me gusta, porque es lo que quiero hacer, porque es lo que me hace sentir bien. ¿Estoy con las personas que quiero o estoy con las personas que necesito? Y esas son las preguntas que a veces no nos hacemos en la vida. Cuando te empiezas a hacer las preguntas correctas, a ti, a tu equipo y a tu gente, es cuando empiezas a crecer. No es escuchar, es preguntarte y transformarte. Incomodarte, te lo digo yo. ¿Qué nos falta entonces para llegar a esta conciencia, ¿no? Experiencia, aprendizaje del día a día. O sea, porque creo que hay caminos diferentes, ¿no? Creo que hay gente de 20 años, o decíamos hoy, las nuevas generaciones creo que son mucho más Creo que conscientes. es un viaje, Iván. Creo que no hay, o sea, si me dijeras, Mario, estoy en mis 40 y tú lo ves diferente, sí, yo te llevo 10 años. Yo a los 40 estaba viendo el éxito de otra manera. Claro. Y yo soy una persona que recomiendo a todo el mundo que cada 5 años replantéate tus metas. Correcto. ¿Por qué? Porque te permite ajustar la brújula. Lo que hace, cuando yo tenía 25 años, yo no pensaba en otra cosa que ser exitoso a como de lugar. Oye, Mario, ¿estabas equivocado? No, es normal. ¿No? Y claro, a los 25 estaba yo viendo cómo pagaba la renta. Pero a los 30 a lo mejor estaba yo pensando, no le he dado prioridad a tener relaciones con novias porque me distraían de mi objetivo. Claro. Entonces es como que cada quien va tomando decisiones. Lo que está mal, creo yo, es que te pierdas en algo que no es tuyo al final. Entonces, como que a mí me pasó que de repente le di mucha importancia a ser esta persona que no era yo y hasta que me lo empecé a cuestionar. Ojo, pero tuve que caminarlo. Claro, tú dices que tener tú un camino y además está lleno de particularidades, ¿no? Te ayuda, por ejemplo, que a lo mejor tú tienes 40 y estás hablando conmigo y dices, mira, yo no tuve nadie en mi vida, ¿no? Y eso te hace, pues, caminar más. Sin duda. ¿Puedes ahorrarte pasos? Sin duda. Pero creo que tienes que hacer el viaje, Iván. Sin duda. Y me quedo pensando que hacer este viaje también implica hacer cosas, ¿no? Esto que decíamos, de no tener el parálisis por análisis, de no estar esperando un buen momento para hacer, de nuevo, ¿no? Acércate a alguien que te pueda compartir experiencias, lee, investiga, de nuevo, hoy hasta ChatGPT te pudiese ayudar, ¿no? Hay tener herramientas. una idea, ¿no? 100%. Pero, por ejemplo, yo comulgo mucho contigo, porque tú tienes un libro también, tienes tu podcast, estás haciendo esto, fuiste presidente del AMPI, estás haciendo. Esas son las cosas que dices, oye, ¿estoy haciendo bien o mal? ¿Cuántos errores has cometido, mi hijo? Fíjate que millones. Ok, pero ¿cuántos logros tienes? Claro. Eso es lo que marca la diferencia. No tantos, o sea, no tantos comparado con los errores, pero creo que así tiene que ser. Claro, porque, a ver, mientras más errores, más estás haciendo. Me pasó esto, una anécdota reciente, ¿no? Fíjate que
por momentos he sentido, bueno, no sé si ya lo platiqué contigo, pero el tema de la paradoja del éxito, ¿no? Que llegas a cierto éxito, ¿no? Em, y te empiezan a buscar, te empiezan a surgir oportunidades, empiezan, ¿no? Y todas estas oportunidades, por este también famosísimo FOMO ya, ¿no? El miedo de quedarte fuera o de perderte esa oportunidad, ¡pum! Empiezo, ¿no? Entonces, sí creo que eh, porque logro, porque me gusta, porque me da mucha autorización trabajar muchas horas al día, he logrado más o menos bandear, diversificarme en tantas cosas. Y es algo que me estuve reprochando últimamente, Mi ¿no? consejo es el que te dije hace rato. Sí, sí, sí. Sí, Define tu norte, 5 años, 100%. porque si no te puedes perder. Te pierdes, 100%. Te desgastas. Y justo en ese reproche y quizá análisis para mí de 5 años de decir, oye, ¿cuál es mi norte hoy? Y analizar, como que me reprochaba superficialmente, es decir, me diversifiqué mucho, me debía haber mantenido más enfocado en ciertas cosas, pero Es una manera de verlo. tuve una reunión el otro día con unas personas que de alguna forma estábamos platicando para analizar unos proyectos que tienen, una idea. Y me di cuenta, Mario, cómo el que yo en algún punto me haya dado un clavado profundo en el tema del cripto, de blockchain y demás, me sirvió. Y luego nos pusimos a hablar de esquemas de fractional y de cosas que hace poco estuve también ahí como que y me sirvió. Y todo mi contexto inmobiliario me sirvió. Y luego temas de urbanismo, que son cosas que también me han llamado, que no necesariamente, o sea, que son inmobiliarias, pero que no son típicas o propias de un No. comerciador, y me sirvió. Entonces, como que tú, Nada te estorba, ¿eh? tú ves, claro, ¿no? O sea, tú esta decisión de, oye, creo que estas personas quedaron súper satisfechos de haber platicado conmigo, porque de alguna manera les logré seguir la conversación y darles un punto de vista desde mi silla, desde mi lugar, desde mi, ¿no? En cada uno de estos puntos. Y creo que eso Es tu perspectiva. lo analizaba yo, perdón, y decía, oye, cuando yo me topo con alguien que me logra seguir la conversación en estos diferentes puntos y además de una manera sólida, o sea, no, me parece que me quedo con una buena impresión, ¿no? Y al final, como que me di una palmadita en la espalda, decir, oye, pues bueno, al final, claro, dependerá de ti también que si te diversificas, si te enfocas en varias cosas, busques siempre quedarte con cosas, ¿no? Claro. Ahí nada más no te ahogues con las cosas. O sea, Y ser selectivo. O sea, sí creo que hay que ser muy, muy eficiente, para mí enfocado es una palabra que me gusta mucho últimamente, para determinar, Mario, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Para mí el enfoque me permite ver o concientizar de nuevo, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿A dónde quiero llegar con hacerlo? ¿No? Y sí, pienso que es muy fácil hoy y creo que con las redes también, ¿no? Este FOMO que nos da quererlo todo muy rápido. Es otro de los grandes retos que yo veo en liderazgo y en las empresas y en la gente, ¿no? Lo rápido que queremos las cosas, ¿no? Lo poco dispuestos que estamos a llevarnos 15 años, me decías, güey, ¿no? pone que te diga 10, Ellos, es el viaje. ¿no? De vivir este viaje. Pero los viajes te dan experiencia. Fíjate que al final lo que acabas de decir es muy cierto. O sea, todo lo que tú vas haciendo, ojo, hay gente que no tiene esa experiencia, Iván. Tú a lo mejor dedican todo el tiempo a ver fútbol y a ver, o a lo mejor es un tema que puedes sacarlo a la mesa. Hay gente que le habla de chismes o de gente y eso es Eso. qué hueva. Pero mi punto es que mientras más experiencias tengas en la vida, más fuerte vas a ser. Buenas o malas. Sí, sí, sí. Mira, yo ya he ido varias veces a Europa, pero fui con mis papás, fui de backpacker y fui con mi esposa y he ido con mis hijos. 4 viajes a Europa, 4 perspectivas totalmente diferentes, mismo lugar. Claro, Entonces dices, güey, eso es lo que te da la vida. sin duda. Lo que tienes que saber es cuándo abandonar o tener un número de prioridades, no más de X, Claro. y de ahí descartar cuando ves que ya no jala una, decir, no es un fracaso, es un aprendizaje. Y next. Fíjate que todo lo que hice, digo, y tampoco son tantas cosas, nada más como que te digo, creo que era algo que yo estaba interiorizando como en esa reflexión y lo pude validar un poquito, aunque mi conclusión sigue siendo enfócate, ¿no? Hace muchos años, el papá de un buen amigo, lo he contado también varias veces porque me parece que era un gran consejo. En una plática casual nos dio de consejo a mí y a mi amigo, su hijo, que era un error grave diversificar sin antes haber consolidado
digamos que la fuente de recursos que te permitía diversificar. Es decir, tienes una empresa inmobiliaria, te empieza a ir bien, te dedicas a las ventas, te empieza a ir bien, voy a poner un restaurante. No, espérate. Consolida tu negocio inmobiliario, consolida el flujo de las ventas, ¿no? Entiende cómo antes de meterte a poner un restaurante o participar en un restaurante, porque eso va a mermar tu atención y tu resultado acá, ¿no? Digamos que todo esto de Iván diversificándose sucedió un poquito dentro de ese contexto. La otra es que también tenía yo claro que lo mío, porque es lo que me gusta, porque es lo que me apasiona, porque es lo que creo que donde me he desarrollado más, es el sector inmobiliario. Entonces, no me involucro en absolutamente nada que no tenga que ver con el sector inmobiliario. Y entonces sí se vuelven aprendizajes, ¿no? O sea, de alguna manera sí son cosas que voy sumando y sumando y sumando a mi expertise inmobiliario, ¿no? He analizado desarrollar software inmobiliario, he trabajado estrategias de comunicación, o sea, desde muchos ángulos, ¿no? Y sí creo que todo nutre. No hay receta secreta. El análisis fino, porque no hay esa receta secreta, es decir, le dedicaste más tiempo del necesario, más tiempo del adecuado, te hizo falta profundizar para quizá que se consolide. ¿Por qué no se consolidó esa, digamos que, pero aprendizaje al final? Fíjate que para mí el concepto del consejo, que es un gran consejo, es prioriza, no es que no diversifique. Claro. Porque al final es donde priorizas tú. 100%. O sea, si tú le dedicas tiempo y te amarras como niño héroe y te vas al restaurante y descuidas tu negocio, pues vas a tronar, Sin duda. ¿no? O también puedes decir, dejo a alguien capaz. O sea, siempre hay una forma. Sin duda. No hay una receta secreta, pero lo que sí creo es que uno tiene que priorizar, punto. Sin duda. Priorizar significa hacer muchas cosas, pero no tantas que te ahoguen, Sin duda. que descuides lo básico. Sin duda. Creo que hay este dicho también que me gusta mucho y no sé si te deja ver mi idealismo también, pero creo que lo vas a compartir. Que el objetivo no es llegar al destino, ¿no? Sino disfrutar el viaje realmente, ¿no? Porque creo que si lo disfrutas, lo estás haciendo consciente, lo vuelves aprendizaje, lo vuelves experiencia, lo vuelves calidad de vida. O sea, como que también esta energía, esta gasolina para mantenerte en los chingadazos, porque para poder aguantar 15 años algo tienes que tener dónde agarrarte, para poder estar 40 años, 20 años, tienes que tener algo que sí te dije, bueno, estás en el camino, Mario, ¿no? Iván, no llegas. Cambia la ruta. Pero estás, claro. Pero bueno, tienes esto que te deja este dulcecito para continuar, ¿no? Te voy a construir sobre tu frase para hacértela con esteroides. Es no solo disfruta el viaje, sino es con cuántos llegas también. Asegúrate de llegar con gente, porque mientras más arropado llegues a cualquier ruta, va a ser mejor para ti. Vas a disfrutar más el viaje. A veces no sirve de nada llegar en un viaje disfrutar solo, que si logras llegar con gente, y ahí es donde entra el liderazgo, y como para cerrar, y lo que yo te decía es mayor impacto con menor desgaste. Al final es priorizar con gente, con viajes, haz muchas cosas. Comunicación. Pero no te rompas en el camino. Eso. Tener esa prioridad de no romperte hablando de prioridades. Y no romper gente, ¿no? Porque al final ahí entra tu humanismo también. O sea, cuando tú operas sin pensar en reventar a la gente, ganas. Justo. Mario, antes de agradecerte infinitamente una vez más, para cerrar, ¿algún comentario adicional, alguna conclusión? A ver, no, espérame. Tu libro. Cuéntame un poquito de él. libro está Cuéntame un poquito de él. Amazon, lo puedes encontrar en Amazon en versión digital y en versión física. No está en librerías, por si me preguntan, porque estoy en negociaciones con una editorial importante. Estamos en ese proceso, pero por el momento disponible en Amazon. Amazon es una maravilla. Pero los anda a todos lados. Sí. Digo, te cobran una lana luego, ¿no? Pero No, fíjate que no, fíjate que ya tengo el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, yo tengo una gran audiencia fuera de México. De México. Sí, como 30-40% de mi audiencia, más 30. Está en Latinoamérica, es muy fuerte. Estoy en Que es donde Argentina, Colombia. también. Sí, en todo el tiempo, ¿no? Colombia, mi segunda país más fuerte, y después Argentina y Chile, por ahí soy, y Ecuador, y obviamente con el tamaño. Pero la manera, precisamente ahorita me escribían viniendo de Puerto Rico, entonces Amazon, ojo, sacrificas, pero como mi objetivo del libro no es la utilidad, Sin duda. es el alcance, entonces Amazon se vuelve mi mejor socio. Sin duda. Sin duda. Lo mismo me pasó a mí. Digo, yo estoy 5 escalas abajo porque no tengo ningún tipo de alcance fuera. Bueno, no sé. Alguien ha dicho que compre mi libro, ¿no? Ahí, Uno no sé.
pero no, realmente sí, sin tirarte flores, amigo, la realidad es que creo que tu trayectoria da para tener un alcance mucho mayor. Para mí es un tema, además, también mucho más limitado, ¿no? Es un tema mucho más enfocado a la asesoría inmobiliaria y sí es un poco como, como esta intención de contribuir, como esta intención de aportar a la profesionalización Es un logro. y acortar algo que tú me dijiste que agradecí, que es el por qué lo haces, el por qué me das tu tiempo, por la intención de hacer algo que no hicieron por ti, ¿no? Claro. Para mí el libro era eso también, ¿no? Y yo O sea, te lo dije. poder poner eso para la gente que empieza, para la gente que no tiene muy claro, porque a mí me hubiera servido como oro, ¿no? Que fue el secreto que te dije. O sea, me dices, Mario, ¿por qué haces todo lo que haces? Muy fácil, porque le hablo al Mario de 25 años, que está empezando el viaje, que no quiero que sufra lo que yo sufrí, o cometa los errores. Y todo lo que hago va enfocado en eso. Es una buena forma de contribuir, amigo. Fuera de tu libro, ¿algún otro comentario, algo más para En mis cerrar? redes sociales, Mario Elson, en cualquier plataforma, o en donde me quieran seguir. Y Oye, estás haciendo unos cursos súper interesantes ahorita igual. Ya me eché yo. estoy trabajando. Tengo allá. Sí, tengo la escuela digital hoy en día, tengo este alcance que ya tengo varios formatos, que tengo el de cursos de habilidades básicas que platicaba yo hace rato, que estoy entrenando compañías y originalmente entrenaba yo compañías, y hoy entreno también en línea porque mucha gente me dice, oye Mario, Claro. si no te contrata alguien grande no te veo. Y vuelves al viaje y vuelves a estar, Y ¿no? tengo la escuela, hoy la Leader Lab, que es esta acá, que es la segunda etapa que tengo en la cual estoy desintoxicando líderes para trabajar con los equipos que tienen, ¿no? Y poder lograr grandes resultados. Entonces estoy en ese proceso, súmale todo lo que hago aparte de conferencias. Información de todo esto en tus redes. Sí, mis redes soy yo Tu contesto, sí. tengo, y cualquier cosa, sí, Mario Elsner, está mi página, bueno, eso ahí, lo que quieran. Vale mucho, mucho la pena, de verdad lo digo como usuario. Pues una vez más, amigo, No, muchas gracias a gracias. ti por la invitación, gracias Claro. por estar acá en Mérida y gracias por el café, ¿no? Espero que haya sido bueno. No, está bueno, está bueno. Pues nada, listo. Después que Estamos, soy terrícola. estamos al pendiente. Nada, un gusto y a ver, bueno, sigamos caminando juntos. Sin duda, algo más estábamos buscando hacer. Gracias por el